Hola, ¿cómo están? Soy Ana de House of Alchemy. Ella es Aloha de House of Alchemy. Y hoy es domingo 31 de marzo. Y hago este nuevo video para traducir un poquito las frecuencias que estuvimos y estamos y seguiremos pasando. Ayer fue el último 333 de un mes de múltiples 333. Marzo fue realmente una bomba en cuanto a colocarnos en el lugar en el que cada uno necesita estar, sea el golpe a tierra de realidad, el proceso y comenzar el proceso de rehabilitación, o el proceso de renacimiento, o el proceso de activar ya esa fase de renacer. Sea en el estado en el que estés, marzo o abril empieza, mejor dicho, abril empieza con la claridad. Se trabajó mucho a nivel de campo mental y de ver, ¿no? De ver dónde estoy y de aceptar la realidad. Se trabajó mucho con ilusiones, con fantasías, con limpiar el foco, sobre todo el foco, porque estamos ya trabajando activamente la conciencia de este masculino divino. Por eso el campo mental que se viene trabajando, el aspecto solar, el aspecto femenino solar, el aspecto solar crístico, empieza a hacerse cada vez más evidente y a sentirse bien en nuestra realidad y en el cuerpo físico. Para los que estén en un proceso de trabajo consciente, el proceso de renacer es un proceso bien físico. Es literalmente en el cuerpo. Y los que estén en un proceso de rehabilitación o de caída de la realidad lo van a haber vivido en su realidad física, en su entorno, en su estructura de vida. Plexo solar y mente, cuerpo mental están en los primeros órdenes de esta limpieza y de esta reestructuración. Abril no va a ser un mes liviano. El fluir ya es un fluir sólido, es un fluir con foco, es un fluir con decisión, es un fluir con sentido. Ya dejamos atrás realmente el fluir como una hoja al viento, que bueno, voy para donde me lleve quien sea. Ahora es uno. Para eso estuvimos trabajando tanto nuestras alas, para poder ser nosotros los que nos llevamos a ese destino. Se abre un periodo de mucha acción, de mucha creatividad, que hay que aprovechar. Insisto, esa creatividad va a manifestarse en función del estadio en el que estés, sea el proceso de rehabilitación, sea el proceso de renacimiento o de activar. Les voy a pedir que inhalen y exhalen cerrando los ojos y no se vayan a la cabeza, porque estas frecuencias son para recibir con todo el cuerpo, tomando aquello que les resuene y soltando sin darle lugar a aquello que no les resuene. Por eso ya no hay que forzar el cuerpo mental, no hay que forzar el tercer ojo, no hay que... Se sienten como los terceros ojos, están tratando de entender, no hay nada que entender, resuena o no resuena, y simple. Se toma lo que sí y se deja lo que no. De esa forma no se pierde la liviandad en el cuerpo. Ya no se puede entender más de lo que uno tiene en su cada aquí y ahora, en su momento cero. Ya no se puede entender o adivinar o querer controlar lo que todavía no ocurrió. Ya no se puede forzar más ese cerebro, ese tercer ojo. El masculino está al límite.
Tiene que ver con el amor propio, el respeto, es una palabra clave esta semana, respeto. El respeto de cómo uno se está tratando, de cómo uno se está pensando, de cómo uno se está sintiendo, de cómo uno se está haciendo. Plexo solar, continúa el trabajo fuerte en el plexo solar. Y la frecuencia de la verdad y de comenzar cada uno, insisto, de acuerdo al nivel en el que esté, de ajustarse a la verdad y de activar su frecuencia, o sea, de reconocer, de dar lugar a esa frecuencia en la que uno está. Por eso la vergüenza y la culpa hay que terminar de trabajarlas y de desbloquearlas por completo, porque el colectivo, esto es ya servicio colectivo, el colectivo, la tierra entera, la humanidad entera necesita que cada uno sea desde el lugar en el que está. El colectivo, todos necesitamos, esto es trabajo de unión, todos necesitamos que cada uno sea su mejor versión. Y esto va a implicar coraje, esto es masculino, esto implica coraje, coraje para hacer, coraje para pararse, coraje para mostrarse, coraje para expresar su verdad, independientemente de si tu verdad, de tu visión, de tu entendimiento, de tu comprensión, de tu conexión, de tu sensibilidad, de tu percepción, es diferente al de la mayoría. Especialmente para los que están en un proceso de evolución ya avanzado, necesitan no entrar, o sea, distinguir el debate de la 3D, distinguir el debate, las discusiones, las peleas, las vibraciones más densas y más o menos evolucionadas que están ocurriendo y que tienen que ocurrir, es parte del despertar. Nadie despierta siendo un sabio, hay toda una evolución. Entonces uno tiene que verse, no meterse no bajar de frecuencia, no meterse. Y si hay algo que te dispara la reacción, si hay algo que te saca de las casillas, si hay algo, un comentario, una nota, lo que fuere, ahí es donde uno usa su pilar de luz, ahí es donde uno usa su maestría con uno mismo y se sostiene. ¿Qué haces? Te sostenés en tu frecuencia para no caer. Porque después realmente el volver a balancearte ya no es tan fácil como antes. Un pequeño desbalance retumba de forma impresionante. Y no solamente tenés que observarte, no inmiscuirte, no mezclarte, no tentarte, no irte, que eso es trabajo de balance, sino que también desde donde el lugar en el que estés, sea cual sea tu vida o tu servicio, expresarlo, vivirlo, habitarlo, con total respeto por esa frecuencia, por ese lugar en el que habitas, por esa conciencia. Por eso es un doble trabajo. A mayor trabajo y a mayor trabajo de balance, ya las dimensiones más densas van a salir de tu percepción. No es que te tenés que aislar en medio de la montaña, o no es que no tenés que leer diarios, o no es que no tenés que hablar o interactuar con la gente. Simplemente no vas a estar viendo lo que los demás ven, no vas a estar viviendo, habitando la misma frecuencia. Y esto va a ser bien tangible, bien real. Ya no es momento de convencer a nadie ni de llevar a nadie a tu vibración, es aceptar que hay un grupo enorme, colectivo, que está despertando, que está viendo solamente una capa de realidad, la única capa que pueden ver desde su conciencia, y que hay otros que están viendo
otros entendimientos, otros significados que no anulan esa capa. Y esto es muy importante de entender. Estamos trabajando ya con múltiples verdades de una misma realidad, de una misma frecuencia. Esta es la manera en la que en sánscrito o en el antiguo Egipto se decodificaban los jeroglíficos, y los jeroglíficos significaban diferentes cosas en función de quien leyera, lo cual no anulaba la interpretación de quien alguien que no había sido instruido o la percepción de un sumo sacerdote. Se vivían las diferentes realidades y los diferentes entendimientos, y obviamente, y acá está Sobek. Sobek no suele venir, es el dios cocodrilo, pero es todo lo antiguo. Representa nuestro cerebro ancestral, nuestras memorias ancestrales, el trabajo con la sombra. No se anula, y Tot está, no se anula, el sumo sacerdote no anula lo que el de menor nivel o el iniciado o el no iniciado comprende o no comprende. Lo acepta, simplemente no lo vive. Y cada cual tiene que empezar a ver su realidad, habitarse en su realidad y también ver, porque a medida que subís, si estás en el nivel 1 de las 7 capas de entendimiento, no vas a ver las otras 6, no las vas a poder ver. Pero quien está en la capa 7 va a poder ver las otras 6. Entonces, quien está en una capa 3 o en una capa 4, tiene que poder ver las otras realidades, no anularlas, y habitarse completamente y hacer lo que esa realidad lo lleve. Y muchas veces es a expresar, a validarla, a darle lugar, a habitarla. ¿Por qué? Porque uno abre entonces esa capa para que después los que están en el nivel 1, 2 y 3 puedan habitar ese nivel 4. Uno abre, uno crea ese mundo dentro de un mundo, dentro de un mundo, dentro de un mundo. Esos mundos los habitamos nosotros al hacer esa impecabilidad, esa coherencia entre pensamiento, palabra y acción, y habitarse en cada uno. Y vamos a ver cómo sientan la garganta. La realidad de este mundo que está cambiando y ya empezó a cambiar de base, de estructura. Necesariamente va a tener que pasar por caos, por crisis, por necesarios movimientos económicos, políticos, financieros, que a la lectura de alguien que está despertando o que ni siquiera despertó, va a tener un significado todo negativo. Y se van a enojar y van a generar caos, van a entrar en pánico, van a entrar en miedo. Es la historia ya conocida de la humanidad. Pero lo que viene, lo que estamos habitando, lo que estamos viviendo es el cambio real. Y cambio real implica cambio de base. Esas bases, esa estructura que no se había tocado hasta ahora. Por eso, todo intento de cambio, y estoy hablando a cualquier nivel de cambio, cambio político, económico, social, educativo, era simplemente un intento. Podía tener algunos cambios, pero no se podían sostener. Y la palabra clave acá es sostén. Por eso el divino masculino llega ahora, para que estos cambios de estructura puedan sostenerse. ¿Se sostenga qué? Se sostenga esta creatividad, se sostenga este pulso emocional, se sostenga este femenino divino que está ahí listo, creando un nuevo mundo, deseando un nuevo mundo, gozando desde lo abstracto ese nuevo mundo, y que antes no encontraba un asidero, un sostén para poder realmente
cultivarlo, germinarlo, plantarlo y que realmente floreciera. Este es el momento, o empieza a ser el momento, pero para eso las estructuras van a tener que terminar de abrirse y eso va a implicar lo que estamos empezando a ver, que las respuestas que se daban como solución a los problemas ya no funcionan. Y uno tiene dos opciones, o te seguís enojando porque le está intentando darte la solución, que tampoco se da cuenta que la solución que está intentando darte no sirve, o te abrís y desde tu lugar empezás a vibrar en lo nuevo para que entonces esa realidad nueva pueda ocurrir con todos los actores que tengan que formar parte de esa nueva realidad. Esto es maestría. Esto es ser creador de tu propia realidad y colaborar con el cambio colectivo. Y esto es aprender también a sostenerse en un mundo que va a cambiar rápido. Porque el cambio ahora es genuino y es real. Para algunos va a ser el peor momento de sus vidas y para otros va a ser el mejor momento de sus vidas. Y después para los que era el peor momento de sus vidas se va a dar cuenta que eso va a dar lugar al mejor momento de sus vidas, si se permiten esa evolución. Y como sientan todo eso en la garganta. Y como ejemplo de esto voy a poner el caso de Fukushima, ya que en marzo hicimos ese trabajo de sostén. Y cuando hicimos ese trabajo de sostén, era válido esa transmisión y lo que se transmitió en las meditaciones y lo que cada uno vivió. Y hace unos días, hablando con alguien que estaba trabajando en Japón, espontáneamente le transmití una canalización de lo que a otro nivel más elevado, en esos 7 niveles más elevados, Fukushima había significado. Que el nivel de realidad base, sí fue un desastre nuclear, sí contaminó las aguas, sí la contaminación llegó hasta California, hasta Canadá, sí fue todo lo que físicamente y humanamente ocurrió, sí. En ese segundo nivel que hicimos en el sostén, se hablaba de un portal y sí, también era un portal. Para activar ese poder creador y estabilizar todo ese corredor de energía de fuego de creador que es el anillo de fuego del Pacífico. Sí, es real y no invalida el desastre nuclear, pero ese anillo se lo puede ver como la gran amenaza de volcanes y de tsunamis y de terremotos y también, no es y también como ese gran potencial de creación que está siendo balanceado y estabilizado para que se pueda activar para la humanidad. Y este nuevo entendimiento tiene que ver con el origen de los japoneses, y esto ya es bien específico para ellos, y de cómo Fukushima tenía que ocurrir en determinada frecuencia para poder corregir un desbalance que ya estaba antes de Fukushima. Por eso este universo dentro de universo dentro de universo, o verdad dentro de verdad dentro de verdad, no va negando, va ampliando el entendimiento sobre una situación. Y si uno empieza a trabajar esta conciencia, por esto es la mente universal que estamos trabajando y que se está estirando tanto, uno empieza a poder ver como las diferentes facetas de una situación, de un acontecimiento, de una decisión política o económica o social o evento, o incluso evento energético, evento en otros planos. Y uno va viendo cómo se va ampliando y que no es solamente un entendimiento liso y llano lineal. No es nada en segunda dimensión, nada es en 2 planos. Uno no ve
Es como tirar un dado y tirar el dado en la segunda dimensión. Uno cree que la única cara válida del dado es la que se te muestra, pero en realidad hay otras que se te están mostrando. Y uno no las ve, uno no las considera. Cuando hacemos los juegos de mesa no las consideras. Pero están ahí y existen, son otras formas. Se podrían hacer variantes de juegos de mesa considerando las caras laterales de los dados. Y así se van creando otros tipos de juegos de mesa, de realidades. Pero vuelta a Fukushima, ese desastre, que fue desastre, también venía a corregir un desbalance que ya estaba ocurriendo y que era necesario mover, y se necesitaba una fuerza nuclear para mover los cuerpos energéticos de lo que representa Japón. Por lo tanto, nada es un absoluto negativo o un absoluto positivo. Y uno tiene que aprender a ver y a entender desde ese lugar más elevado ese concepto y lidiar con lo que la realidad directa, más remota, pero sin darle toda la entidad, sin darle la rigidez de, bueno, la contundencia de esto es así y nada puede cambiar y esto es así y no tiene otro significado. Eso va a ayudar a que podamos transitar todos los cambios, la rapidez, la aceleración que va a requerir, sobre todo esta ventana de 2 semanas hasta Semana Santa aproximadamente, necesario para aprovechar al máximo el potencial de creatividad y que nuestros programas limitantes, los que todavía tengan programas limitantes, digan, no, pero esto no se puede hacer porque tal y tal cosa, no, pero esto no puede pasar por tal y cosa, no, esa procrastinación. Y siento que el mensaje de este video, y ahí de vuelta ahora está Nubis, me vinieron todos, es abrir el espectro, abrir el entendimiento, estirar ese campo mental. Les voy a pedir que inhalen una vez más, exhalen. Comienza todo lo nuevo. En abril los talleres que voy a estar dando de 2 niveles, como vengo haciendo, ya van a ser directamente a trabajar en el cuerpo de luz. Así que la información va a estar subida entre hoy y mañana. Que tengan un lindo comienzo de mes. Gracias.